Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. El día de hoy vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 959, diagonal 2020, que es una importante sentencia de la Suprema Corte a partir de la cual se analizan los temas de contratación colectiva y titularidad de contratos colectivos de trabajo, en el entendido de que pues el derecho laboral mexicano ha venido evolucionando de forma importante en los años recientes. Tuvimos una reforma a la Carta Magna precisamente en materia laboral en 2017, posteriormente una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del año 2019, y ha habido ajustes posteriores. Esto a su vez ha repercutido en la necesidad de que la Suprema Corte analice temas, problemas, cuestiones que pudieran haber generado dudas en el marco de este cambio normativo. El tema que hoy vamos a analizar con nuestros invitados es precisamente uno de ellos y de gran impacto y relevancia en la configuración del derecho colectivo del trabajo en México. Para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Javier Eduardo Estrever Ramos. Javier, bienvenido. Doctor, muchas gracias, muy amable por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Y nosotros y de recibirte. Gracias, Javier. Y también le doy la bienvenida al programa a Claudia Cristina Camera Selvas. Claudia, bienvenida. Gracias, doctor, por la invitación. Un gusto recibirte, ya lo dijo la Corte. Gracias. Claudia, te quiero pedir que seas tan amable de darnos a entender cuál es el contexto fáctico de cómo surge el caso y cómo es que llega a la Corte, porque se trata de un amparo directo en revisión. Así es. Y eso presupone que ya, pues de alguna forma, hubo etapas procesales previas, pues hubo pronunciamientos de los órganos inferiores y ya el caso llega pues con una determinada perspectiva a la Corte, pero cuéntanos desde el principio, ¿cómo surge el caso? Sí, doctor. Mira, bueno, el asunto deriva de un conflicto entre dos sindicatos, en el que el sindicato actor demanda ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje la titularidad, la pérdida de la titularidad y administración de un contrato colectivo de trabajo de una institución bancaria. Este sindicato argumentaba tener la mayor representación de los intereses de los trabajadores, es decir, la representación mayoritaria de los trabajadores. Presenta su demanda, la junta que conoce del asunto la registra y emite un acuerdo en el que señala, en el que previene al actor, al sindicato actor, para que acreditara, en el término de 3 días, acreditara que contaba con la representación de los trabajadores y particularmente de que estos trabajadores tenían, estos supuestos trabajadores tenían una relación laboral con esta institución bancaria. Lo apercibe en el caso de que no cumplan este término con esta documentación que le solicita, que básicamente eran los recibos de pago, las identificaciones, en caso de que lo apercibe para que en caso de que no los exhibiera, se tendría el asunto por concluido y se mandaría al archivo. En este plazo, el sindicato accionante efectivamente exhibe alguna de la documentación que le solicitan. Sin embargo, la Junta resuelve que no, emite un acuerdo en el que determina que no es suficiente esta documentación. Básicamente la documentación que exhibió fue algunos recibos de pago, no de todos los trabajadores, exhibió su toma de nota y su registro. La Junta entonces emite este acuerdo y considera que no era suficiente y da por concluido el asunto y lo envía al archivo. Contra este acuerdo se inconforma el sindicato actor y presenta su demanda de amparo. En la demanda de amparo establece básicamente que no habían requisitos, que la ley federal no establecía requisitos de admisión para ello. El tribunal colegiado del conocimiento, luego de sustanciar en todas sus etapas el juicio constitucional,
decide concederle el amparo a este sindicato, y un punto importante es que el sindicato que tenía o ostentaba la titularidad del contrato presenta su demanda de amparo a Adhesivo. En el caso, concede al sindicato actor, le concede el amparo, y al Adhesivo se lo niega. El tribunal colegiado, es importante señalar, que determina que efectivamente, o sea, que la Junta incorrectamente le había negado o le había desechado la demanda porque no cumplía con los requisitos de admisión, que era la representación de los trabajadores. Algo que me brinqué un poquito fue que la Junta determinó que el sindicato debía acreditar la representación de los trabajadores, así como la relación de estos con la institución bancaria, con base en 2 fracciones del artículo 123 constitucional. Recordemos que el 123 se reforma el 24 de febrero del 2017, y con base en estas 2 fracciones, que es la 18ª y la 22ª bis, establece que debía acreditar como un requisito de admisión de su demanda, debía acreditarlo. Algo también importante que quiero comentarte es que la Ley Federal del Trabajo aún no era reformada en ese momento. Cuando se presenta la demanda del juicio de origen, fue en noviembre del 2018, y recordemos que la reforma a la Ley Federal fue hasta mayo del 2019. Entonces, teníamos la reforma constitucional, pero no la laboral. Entonces, la Junta resolvió conforme al principio de representatividad que está previsto en estas 2 fracciones. Y el colegiado resuelve conceder, porque considero incorrecta la decisión de la Junta al establecer que no, conforme a la Ley Federal del Trabajo vigente en ese momento, no había ningún requisito para admitirle la demanda, sino que no era el momento procesal oportuno al momento de presentar la demanda, sino hasta que se emitiera el laudo correspondiente. Entonces, regresando un poquito, contra esa concesión del amparo y negativa al adherente, justamente el sindicato titular del contrato se inconforma y es en contra de esa sentencia del colegiado, y presenta el recurso de revisión que ahora nos ocupa. Eso. Muchas gracias, Claudia. Javier, a ver, Claudia nos está ya poniendo con mucha claridad el tema. Ya nos platicó cuál fue el planteamiento de inicio, de arranque. Particularmente, y esto me parece muy significativo, el criterio de la Junta, que en su momento tuvo pues que dilucidar esta admisibilidad o no de la solicitud de cambio de titularidad de contratación colectiva, el diferente criterio que a su vez sostiene el Tribunal Colegiado Circuito, que conoce del amparo directo y cómo llega a la Corte. Vamos a analizar los argumentos que da la sentencia, ya cuando llegamos a esta etapa procesal. Pero antes te quiero pedir que nos ayudes con un primer comentario de carácter general para el público respecto de algo que Claudia señalaba y que también parece importante, el marco de reformas laborales que ha habido en México, porque yo creo que me atrevo a decir, ya tú nos aclarás si es prudente o no, Javier, así considerarlo, pero me atrevo a decir que tenemos un nuevo derecho laboral mexicano, porque son reformas, las del 17, las del 19, incluso había otra antes de carácter legal en 2012, que yo creo que al final, insisto, salvo la mejor opinión de ustedes, te configuran un nuevo derecho laboral mexicano. No son reformas de un artículo, una fracción. No. A ver, estamos revisando el marco. Entonces, estimo, Javier, que es muy importante que quienes te están viendo y escuchando sepan que estamos en ese contexto. O sea, ¿por qué surge esta discusión? Pues porque se da ese contexto de reformas. Un primer comentario, por favor. Así es, doctor. De hecho, me parece muy interesante tu opinión, porque justamente esos son los aspectos que retoma la ponencia, que se empiezan a analizar, se empiezan a reflexionar cuando este asunto llega a la Corte, porque es un tema que se vincula directamente con sindicatos.
Esto no nada más es de la reforma del 19, del 17, del 12. Hablemos de un poquito de historia. Esto viene de siglos atrás. Las luchas de trabajadores, no solamente en México, sino en Europa, nos vamos a épocas muy remotas, el porfiriato, cosas así, la huelga de Río Blanco, Cananea. Entonces, la lucha social siempre de la base trabajadora ahí ha estado presente. En un primer momento, hace muchos años, se consideraba que estas agrupaciones podían ser contrarias a los intereses de los patrones, en ese entonces el capitalismo, y posteriormente se fue configurando y se atentaba o se consideraba que se atentaba contra el Estado. Entonces, esta lucha ha venido desde hace siglos. Es un marco histórico referencial, no lo abarca evidentemente la sentencia, pero son parte de los intereses que llevan a la segunda sala a reflexionar sobre la importancia del asunto que llegó a sus manos. Entonces, retomando nada más y haciendo referencia a los aspectos de reformas en México, recordemos también que hay instrumentos internacionales a los que México se ha ido obligando. Parte de la reforma estructural, constitucional, legal a nuestro sistema laboral se dice y se enfoca mucho al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Tiene mucha razón y encuentra mucho eco en esta situación. Pero también hay organismos internacionales como la OIT, donde México ha suscrito convenios, ha suscrito acuerdos, en específico el 89, el 97, que justamente hablan sobre el sindicalismo, la libertad sindical, la posibilidad de que los trabajadores se agrupen en favor de sus intereses. Todo esto ha sido materia de reflexiones, no solamente evidentemente en el Poder Judicial, sino en el Poder Legislativo, el creador de la norma. Todas estas reflexiones también estuvieron presentes en distintos foros, en distintas mesas de debate, y se estuvo impulsando el hecho de darle mayor peso a la representatividad de los colectivos, de los gremios de trabajadores, por una sencilla y simple razón: la defensa de sus derechos. Esa es esencialmente la inquietud que ha permeado en todos los distintos ámbitos del Estado para decir, ok, vamos a brindarle mayores herramientas, mayor eficacia a los trabajadores para que ellos defiendan su fuente de trabajo. Ejemplo de ello, digo nada más por mencionar algo, los derechos que han adquirido recientemente las trabajadoras domésticas. Entonces, esto fue lo que empezó a impulsar. Y así llegamos precisamente a la reforma del año 2017, la reforma constitucional, que retoma todos estos intereses y busca eficientar el desahogo de un procedimiento laboral. Tres grandes ejes torales de la reforma constitucional: la conciliación, que se establece ya como un elemento obligatorio previo a llegar a la etapa jurisdiccional; la inquietud también de llevar todo el procedimiento laboral, llevarlo ya al Poder Judicial, ya no que dependa directamente del Ejecutivo a través de las juntas de conciliación y arbitraje, sino ahora darle este carácter jurisdiccional. Y precisamente en este aspecto es muy importante señalar que en el diario de debates hay constancia plenamente de esto, de diputados, de senadores, que propugnan precisamente por esta inquietud de decir, oigan, este tipo de conflictos creo que es mejor que se ventilen ante el poder judicial, precisamente porque ellos son los especialistas para dirimir este tipo de controversias. Y el último eje precisamente formó el sindicalismo, todo lo que es la libertad sindical y la contratación grupal. Esos son colectivas, son los elementos más importantes que se ven reflejados en la reforma constitucional. La base toral de la sentencia es el principio de representatividad, que justamente lo encontramos en la reforma del artículo 123 constitucional, pero nos faltaba el contenido que lo vamos a ver un poquito materializado en la reforma legal del 19, pero las primeras bases nos las brinda la reforma constitucional del 17. Perfecto. Ahí está. Gracias, Javier, por esta síntesis tan clara. Regreso contigo, Claudia. Javier decía ahorita algo muy importante y está mencionado de manera expresa en la sentencia. Ciertamente tenemos nuestro propio proceso nacional de reformas, con todo esto que ustedes ya han mencionado, pero también tenemos un marco jurídico internacional Claro. que nos vincula, que nos obliga, del cual no podemos desentendernos. Aquí sí, pues traigo a colación
todos lo vimos en la carrera de Derecho, ¿verdad? El famoso pacta sunt servanda. Firmas un tratado, tienes que cumplirlo. Y ahorita Javier aludía, por ejemplo, nuestros socios comerciales, Canadá, Estados Unidos. Tenemos, bueno, veníamos del Telecán, tenemos ahorita un Temec, pero está en la materia laboral, en el famoso capítulo 23A, ¿verdad? Que por ahí está citando la sentencia. Importante, OIT, Claro. Organización Internacional del Trabajo. Y yo te lo quiero plantear, Claudia, porque ahorita Javier decía algo extraordinariamente importante, que es una de las grandes líneas argumentativas de la sentencia. TEMEC y convenios de OIT, libertad sindical. Un primer comentario sobre esto porque pues también en México venimos de una historia bien particular, ¿no? Así como se mencionó la historia en general del derecho laboral, pero en el desarrollo de la vida sindical mexicana, vaya que tenemos anécdotas, podrían llenar varios libros, ¿eh? Entonces, Sí, claro. un primer comentario, por favor. No, bueno, venimos justo de esta necesidad de esta reforma precisamente porque el tema de la negociación colectiva, la libertad sindical, pues no tenía, históricamente no teníamos como las mejores prácticas, ¿no? En estas mesas que se llevaron a cabo para justamente que llevaron a la reforma del 17, en los famosos diálogos de la justicia, en estas mesas lo que se advirtieron fueron los vicios que en el sindicalismo mexicano pues aparecían o se presentaban, ¿no? Básicamente pues algunos pues sindicatos fantasma o de protección al patrón, en fin. Yo he escuchado, Claudia, que hay quien dice que la vida sindical mexicana, en ese contexto que ahorita describes, era un tanto, así lo refieren algunos autores, ficticia. Así es. Era un tanto, incluso por ahí se alude a un término duro, término fuerte, pero quizá no ajeno a la experiencia práctica de la vida sindical, que era simulación. La simulación, ¿Tú correcto. compartes este criterio? Sí, pues desgraciadamente no me gustaría compartirlo, pero así era No, la hay que realidad. decir las cosas como son también. La realidad de México, pues sí era así, ¿no? Las extorsiones, Correcto. ahí eran lo que se manifestó en estas mesas, fue que había las extorsiones en los emplazamientos a huelga, Ujú. por ejemplo. eh, no sé, digamos que pues son lo que se refiere, todo mundo lo conocemos, Sí. estos No, sindicatos pero a ver, estamos fantasmas. hablando de algo real. Así es. Y efectivamente México ya no podía ser ajeno a estos compromisos internacionales de la OIT. Formamos parte de la OIT, ratificamos desde hace años este organismo, entonces teníamos que de alguna forma ya adecuar nuestro marco normativo a esos requerimientos. La libertad sindical, el reconocimiento de la negociación colectiva, por primera ocasión en el 2017 se plasma en la Constitución. Los derechos colectivos por primera vez tienen un fortalecimiento real y me parece que vamos en ese sentido, ¿no? Hasta ahorita todo muestra que efectivamente se está materializando con la reforma del 19 a la Ley Federal del Trabajo. Me parece que pues sí, hasta ahorita creo que podemos ir viendo los resultados, ¿no? Ahora, ya que en fechas recientes, bueno, en mayo tenían que estar registrados todos los contratos colectivos, estos principios que ahora dan sustento a la libertad, a los derechos colectivos en general, me parece que son fundamentales, ¿no? El principio de representatividad, que es justamente el tema central, tema toral de la sentencia, pues es de los principales, precisamente para evitar estos contratos fantasma o esta simulación de protección a los intereses de los trabajadores, ¿no? Básicamente los convenios de la OIT, el 87 y el 98, pues están reflejados en la Ley Federal del Trabajo, afortunadamente, ¿no? Esta autonomía sindical, esta protección a los trabajadores, garantizarles su voluntad a través del voto secreto, libre, personal y directo, los dije un poco
Sí, pero esas son las cuatro características. ¿No? Que a veces incluso quien te esté escuchando, Claudia, a lo mejor diría, oye, pero ¿a poco eso no existía antes? Claro. Pues no, Pues no, pues no, pues no, ¿no? sí, Porque pues uno dice, a ver, pues que el voto sea libre, pues ni modo que no sea libre, ¿verdad? Pues que el voto sea secreto, pues claro que necesitamos que sea secreto. Oye, que el voto sea directo y que sea personal, ¿que a poco todo eso no existía antes? Pues no. pues no. Entonces teníamos esa mala práctica del sindicalismo, ¿verdad? Y el reconocimiento a la negociación colectiva Sí. o sea, es extraño, pero no estaba plasmado en nuestro marco Bueno, normativo. también por ahí corren muchas anécdotas de que esto realmente era un tema de cúpulas sindicales, de dirigencias. Así es. No de, es decir, porque el sindicalismo tiene, Javier lo decía muy bien, a ver, el sindicalismo tiene como razón de ser la defensa de los intereses de los trabajadores, no de las cúpulas, no de las dirigencias. Y parece que el sindicalismo en México se volvió un poquito autorreferencial, Ujú. incluso con cúpulas sindicales de larga data que pues se instalaban, ¿no? Los mismos dirigentes durante décadas y décadas y no parecía que hubiera un debate, Se convirtió en un factor real de poder. factor real de poder. Así es. Con incidencia política también. Totalmente. ¿Te Total, refieres a eso? Totalmente. Sí, Así sí. es. Así es. O sea, estamos hablando de la realidad, ¿no? así es. A ver, Javier, regreso contigo. Tenemos dos ejes entonces y tal vez, ya ustedes nos lo explicarán, pudieran estos ejes entrar en tensión, por lo menos. No digo necesariamente en conflicto, pero sí generar cierta tensión. Libertad sindical y representatividad sindical. Claudia, ahorita ya haciendo referencia al tema de OIT, haciendo referencia al tema de TEMEC, etcétera, nos habla de libertad sindical. Vámonos con el otro extremo, representatividad sindical. Porque yo creo que en buena medida, Javier, y ahí es donde te pido tu opinión, cuando Claudia dice malas prácticas sindicales, una de las peores es esta simulación de que yo represento a una base trabajadora, pero en realidad se trataba de un membrete, se trataba de una estructura formal, Ujú. hueca, sin respaldo. ¿De quiénes? De los trabajadores, que tienen que ser los protagonistas de la vida sindical. Totalmente. Entonces, Javier, si fueras tan amable, te pido un comentario sobre representatividad sindical. Totalmente acertados tus comentarios, doctor. A ver, el diálogo de la sentencia, lo que establece la segunda sala, es brindar certeza a que a la base trabajadora. Esto no debemos considerarlo un fallo protector de los obreros y de los... No, no, no. Es brindar certeza dentro del Estado jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque están basadas las relaciones de trabajo. Simple y sencillamente eso. Es proteger los derechos del trabajador, claro, pero también los de la empresa. ¿Por qué? Porque nos brinda certeza a todos. Y es recuperar un poco tal vez de lo que se perdió a lo largo de los años de lo que debe ser un sindicato. Un sindicato está formado precisamente para defender los intereses de sus agremiados, de los trabajadores. El sindicato nació precisamente con esa inquietud. Oigan, el patrón está abusando de nosotros. En épocas remotas venían disminuciones sin justificación de su salario, de su raya, y entonces quedaban inconformes. ¿Por qué? Porque evidentemente no llegaba el sustento a sus hogares. Entonces, esto es lo que impulsa la sentencia, de decir, oigan, vamos a brindar mayores herramientas precisamente porque el Estado mexicano está caminando en el orden jurídico mundial con la OIT, con instrumentos internacionales, hacia una dirección. Tenemos que brindar también esas herramientas dentro del Estado mexicano para que vayamos en sintonía con ello y que nos permita la conjunción precisamente con otros estados. El principio de representatividad que establece la sentencia, ¿qué es? A ver, tu agrupación pretendes representar los intereses de un determinado número de trabajadores, es excelente, es la mejor forma en que un grupo, llamémosle minoritario, vaya en representación de uno mayoritario, que ya escuchó sus voces, ya escuchó sus necesidades, a tratar de defender los intereses de esta colectividad. Ese debe ser el espíritu de la sentencia y en ese contexto debe ser entendida esta sentencia. Ajá, es salvaguardar los intereses del trabajador, pero siempre procurando un equilibrio entre todos los factores reales, como lo comentaba yo, de poder.
Dejemos esas viejas prácticas y evidentemente salvaguardemos certeza jurídica en el Estado mexicano y en este caso en las relaciones de trabajo. Y vaya que importa, Así es. vaya que totalmente. importa porque también me gusta mucho cuando dices, Javier, que esto va en favor de los trabajadores. Esto es muy importante porque aunque pueda parecer un poco obvio, daba la impresión, antes de todas estas reformas, que los trabajadores eran quienes no aparecían en la mesa. Y uno dice, a ver, espérame, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede haber un sindicalismo en la práctica sin base trabajadora? Por ejemplo, para negociación colectiva, donde quedaba en la mesa quienes estaban, las dirigencias y la representación patronal. Esto ni pasaba con, a veces los trabajadores no conocían los términos en los que concluía una negociación colectiva. Así es. Cosa que ahorita la reforma se encarga de corregir. Sigue siendo un poco complicado, sigue siendo un poco complicado, pero es parte, yo creo, de los elementos que debemos retomar y abonar precisamente para que toda esta información fluya de manera más eficiente y el trabajador la conozca, porque muchas veces partimos de esa, llamemos ignorancia por parte de los trabajadores de los derechos a los que tienen. Que eso también, en términos de la reforma 2019 de la Ley Federal del Trabajo, ya existen obligaciones, por ejemplo, Así es. de participar del texto del contrato colectivo, distribuírselos, de solicitar incluso ratificación de los términos en los que queda la negociación colectiva para que sean los trabajadores los que den el visto bueno y no dependa la pura cúpula, en fin. Yo creo que ha habido importantes avances. Bueno, Totalmente. vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados del amparo directo en revisión 959 diagonal 2020 y de un tema que puede parecer muy, muy puntual, muy técnico, la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pero que en realidad encierra parte de la columna vertebral de lo que se ha venido a llamar, y ya nuestros invitados nos apreciaron y compartieron que esto es correcto, el nuevo derecho mexicano del trabajo. Sobre esto seguiremos platicando, no se vayan, regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis y comentario del amparo directo en revisión 959 diagonal 2020 con nuestros invitados. Esta sentencia pues trata del tema de cómo se va a dar una eventual o cómo se va a tramitar, mejor dicho, una eventual solicitud de cambio de titularidad de contrato colectivo de trabajo, pero en realidad encierra, como muy bien lo apuntaban nuestros invitados, pues un tema de mayor alcance que es la nueva forma de entender el derecho mexicano del trabajo. Claudia, regreso contigo, Claudia Cristina Cameras. A ver, eh, la sentencia aborda un tema muy puntual porque muy bien describías al principio. A ver, la Junta se plantea el dilema de que recibida la demanda promoviendo por parte de una representación sindical un cambio, una solicitud de cambio de titularidad de contrato colectivo, la Junta, perdón, se ve en el dilema de decir, ¿admito o no admito? Entonces, se trata de un tema estrictamente procesal de inicio, de arranque, ¿verdad? Coméntanos esa parte y cuál es el análisis que lleva a cabo la Corte en relación a eso. Exacto. La Junta aplica el artículo 123 en sus fracciones que establecen precisamente el principio de representatividad y entonces considera que no satisface el requisito de un requisito de procedibilidad para la Junta, que es que exista una relación de trabajo de estos supuestos trabajadores con la institución bancaria y que este sindicato actor detentaba la representatividad de los mismos, la representatividad mayoritaria de los mismos. Entonces la Junta decide no admitirla. Justamente esta es la razón por la que se va al colegiado y termina finalmente en la Corte, en el amparo en revisión. Pero el sindicato titular del contrato justamente argumenta que el colegiado aplica unos artículos de la Ley Federal del Trabajo aún no reformados, precisamente en donde se establece el procedimiento especial de este tipo de conflictos de titularidad de contratos colectivos, en donde no se establece ningún requisito para la admisión de la demanda. Entonces, el sindicato
recurrente, que es el titular del contrato, argumenta que estos artículos precisamente son inconstitucionales porque afectan su tutela judicial efectiva y el principio de economía procesal. En ese contexto, la sentencia efectivamente le da respuesta a sus agravios, a su causa de pedir, diríamos, y establece, hace un recuento hace un estudio, un análisis de este procedimiento especial, en donde concluye que no son estos artículos no resultan violatorios porque son los vigentes y establecen la posibilidad de que las partes presenten sus pruebas, sus pretensiones, ofrezcan sus alegatos, se dicte la resolución correspondiente y conforme a los plazos y términos que establece la ley, se emita y se ejecute la sentencia. Entonces, no son violatorios porque finalmente el artículo que establece los requisitos de admisión de la demanda no establece más que el requisito de que el sindicato actor presente su registro y su constancia, la famosa toma de nota, y el registro correspondiente de su legal existencia. Esos son los únicos requisitos que establece. No establece, repito, la Ley Federal del Trabajo vigente en ese momento, no establece ningún otro requisito, como es el caso de la representatividad, que ahora con la reforma ya se exige. Entonces, básicamente sería... Correcto. Ahora, llegados a ese punto, Javier Eduardo Streber, regreso contigo. La Corte añade un elemento en el curso de la argumentación que la sentencia ofrece muy interesante y ahí te voy a pedir un comentario porque me parece que forma parte, repito, de la línea principal de argumentación que sostiene la sentencia, que es la prueba del recuento. Decía Claudia ahorita, bueno, ok, vamos a ver, eh, y habrá que dilucidar el momento procesal, etcétera, pero pues ya una vez que se empieza este trámite, sigue corriendo y decimos, oye, ¿y si tendrá el apoyo de la base trabajadora esta representación sindical para hacerse de la titularidad del contrato colectivo o no? ¿Cómo lo vamos a probar? ¿Cómo lo vamos a saber? Y me gusta mucho, también te pido en esto un comentario específico y particular, cuando la sentencia dice, la prueba de recuento es esencial. No quiere decir que sea la única, no. ¿Se pueden aportar más? Pues sí, claro. No hay una limitación en ese sentido, pero la de recuento tiene que estar para el efecto de lo que aquí se está reclamando, ¿verdad? Que es el objeto que ahorita hemos comentado. Por favor. Partamos de una idea esencial, que es el contrato colectivo. El contrato colectivo son aquellos acuerdos que se tienen en grandes empresas para beneficiar o brindar mayores beneficios, mayores alcances a la base trabajadora, lejos de los que constitucionalmente están establecidos. Esa es nuestra base. Pero existen empresas, existen confederaciones donde dicen, ok, te voy a brindar no nada más lo que me establece la Constitución, sino mayores beneficios. Se firma un contrato colectivo y estos beneficios se esparcen para toda la base trabajadora. La titularidad del contrato colectivo justamente la tiene ese sindicato. ¿Qué sucedió en el caso concreto? Un gremio, una conglomeración de otros trabajadores, así es como se presentan los hechos, dice, oye, nosotros somos un grupo de trabajadores de esta misma empresa que ya no queremos ese sindicato, no está representando eficazmente nuestros intereses y nosotros creemos que tenemos mejores herramientas y mejores elementos para defender los intereses de la base trabajadora. Por eso demandamos la titularidad del contrato colectivo. Lo que hace la Junta le dice, ok, esta es tu pretensión, perfecto, oye, pero ¿qué pruebas traes? ¿Qué es lo que tú traes de elementos para afirmar, porque no basta nada más el hecho de afirmar que tengo un mejor derecho que otro, qué elementos traes tú para demostrarme que tu pretensión tiene sustento? Le hace el requerimiento al que hacía referencia Claudia y justamente este sindicato, digamos el sindicato B, ofrece documentales, ofrece por ahí copias del INE de varios trabajadores, de supuestos trabajadores, pero no son elementos suficientes. La Junta reflexiona en este sentido y dice, oye, a ver, me exhibes 600, 800 documentales, pero
Al final de cuentas, revisando todas estas, hablamos como de 50 trabajadores, de una base trabajadora, en el caso concreto estábamos hablando de más de 30,000 empleados, Ah, caray, y entonces es donde viene, 30,000 así empleados. es donde viene la reflexión y dice la Junta, oye, yo no veo aquí sustancia, por eso es que llego a la conclusión y desecho tu pretensión. Entonces, la Corte advierte estos elementos y dice, oye, está muy bien, la reforma constitucional ya nos habla del principio de representatividad. ¿Qué es esto? ¿Qué debemos entender? Vamos a darle contenido. ¿Por qué? Porque justamente la Junta advierte la existencia del principio de representatividad, pero navega un poco a la deriva en el aspecto de decir, ok, bueno, pues voy a integrarla de esta manera y creo que estos son los elementos suficientes para llegar a esta conclusión, pero no hay un reforzamiento legal para decir, oye, parto de estos elementos y llego a esta conclusión. Esa es la parte que la Corte abona, robustece, da sustento, da contenido a esa parte, a ese principio ya establecido constitucionalmente. La Corte dice, ok, vamos a ver, el principio de representatividad ya está en nuestra Constitución, excelente, qué bueno, eso debe ser el elemento esencial. Pero, ¿qué debemos entender por él? Parte esencial es a la referencia que tú hacías puntualmente a la prueba del recuento. Establezcamos procesalmente nada más de manera muy rápida esto. Viene la presentación de la demanda, nos vamos a una primera audiencia conocida como conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. El sindicato que pretende ahora ostentar la titularidad del contrato generalmente ofrece la prueba del recuento. A grandes rasgos, no es materia de la sentencia, la toca y la respeta porque está ahí y la retomamos. A grandes rasgos es, vamos a ponerlo de manera ejemplificativa, las elecciones en cualquier estado, las elecciones federales. Se convoca a los trabajadores, a la base trabajadora, según el listado que tengamos en la empresa y les informamos, oigan, tal día va a haber una elección, por favor, preséntense en determinados lugares, por ejemplo, una empresa muy grande con sucursales, con presencia a nivel nacional, pues evidentemente se tienen que brindar todas estas herramientas para que el trabajador pueda efectivamente, como lo decía Claudia, presentarse, votar de manera directa, de manera secreta y ejercer su derecho de elegir quién debe representarlo. Símil, hagamos esta referencia a las elecciones federales, ¿no? Incluso se establecen mamparas para que tú tengas este derecho, lo ejerzas este derecho de voto. Viene el recuento. ¿Qué es el recuento? Justamente vamos a contar cuántos votos hay, cuántos trabajadores se presentaron y radica en algo muy esencial. Si tú logras tener arriba del 30% de representación de este electorado que vino a ejercer su voto, es altamente probable que tú seas ahora el nuevo titular del contrato colectivo de trabajo. Entonces, ese momento está establecido en una situación procesal posterior. ¿Qué es lo que fácticamente sucedía? Muchos sindicatos, que fue el caso que tuvo a la vista la Corte, se crean y empiezan a representar muchísimos intereses, que a veces es curioso, porque en este caso, bueno, supuestamente venían en representación de restaurantes, pero también lo hacían de bancos y también lo hacían. Qué bueno que lo mencionas, Javier, porque me llamó mucho la atención incluso desde la denominación Así es. de este sindicato, parecían aglutinar un conjunto de áreas de la economía mexicana muy diversas, incluso alejadas entre sí Totalmente. por cuanto hace a su desempeño práctico. Y uno dice, ¿cómo puede ser en la lógica de principio de representatividad que una organización sindical pues tenga puestos sus actividades, su representatividad en tantas áreas tan alejadas entre sí como, ahorita decías, bancos, restaurantes, hoteles? Y, caray, a ver, espérame, ¿cómo no? O sea, Partamos de esa idea. A ver, tú eres el que representa los intereses y efectivamente, si nos ponemos a analizar un poco los intereses de una persona que trabaja en un banco, pueden ser muy distantes a alguien que trabaja en un hotel. Entonces, si tú eres el que va a representar mis intereses de entrada, debes conocer cuáles son mis intereses, cuáles son mis necesidades, qué son las herramientas que necesito para el mejor desempeño de mi trabajo. Entonces, estas son las partes que digamos, prendieron focos en esta sentencia de decir, ok, ¿qué es lo que está sucediendo?
Anteriormente, ¿qué pasaba? Presentaban la demanda, como apuntaba muy bien Claudia, no existían mayores requerimientos. Entonces se daba trámite y desafortunadamente lo que surgió como algo bondadoso se contaminaba y entonces venía pues temas de extorsión y entonces presionaban a otros sindicatos, incluso a la misma empresa, de decirle, a ver, aquí va a suceder un alboroto, llamémosle de esa manera, y porque ya te acabo de presentar una demanda y esto va a traer un conflicto de grandes alcances. Negociaban ellos, esta negociación, entiendas, era pues coaccionada y lograban a veces una extorsión y entonces estadísticamente nos dimos cuenta que de todas estas demandas que se presentaban realmente todas terminaban, prácticamente todas terminaban en un desistimiento. ¿Cuál era la razón? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, justo la sentencia lo que dice, ¿sabes qué? Creo que la clave está en el principio de representatividad. Entonces, efectivamente, vamos a darle consonancia a todo el aparato jurídico. ¿Cuál es la solución? Presenta tu demanda, que es la parte que alegaba el sindicato demandante. Oye, no hay mayores requisitos. Claro, le respondió la Corte, tienes toda la razón, no hay mayores requisitos en la admisión. Para admitirte tu demanda, yo le puedo dar trámite con esto que me estás presentando. Tú ya me hiciste del conocimiento tu pretensión, pero previo a llegar a otras instancias, en este caso el recuento, acredítame que tienes la representación, bajo una lógica muy sencilla. Si llegamos al recuento, tú me tienes que acreditar que traes de pérdida el 30% de la base trabajadora de respaldo. Vamos a ponerlo en números. Una empresa que tenga 10,000 empleados. El 30% para lograr la titularidad del contrato colectivo estaríamos hablando de 3,000. Si tú me demuestras que tienes más de 3,000 empleados que te apoyan, la titularidad del contrato puede ser tuya. Entonces, si esa es tu pretensión final, oye, acredítame un mínimo, un piso mínimo para darle trámite a todo esto y echar a andar el andamiaje jurídico, toda la maquinaria institucional, porque evidentemente esto cuesta y le cuesta también a la empresa. Ahí es donde la Corte eh, da contenido al principio y le dice, oye, me parece muy acertado, un 10%, es razonable. ¿Por qué es razonable? Recordemos que para constituir un sindicato se necesita 20 empleados. Entonces, siguiendo el esquema de los 10,000, 3,000, ahora 20 para constituir un sindicato. Excelente, es un buen número. Pero además, justo por las reformas y demás, debemos impulsar la creación de distintos sindicatos. Puede suceder, no necesariamente, pero puede darse el caso, está regulado. Demos esa oportunidad. Entonces, la conclusión es, oye, un 10% de representatividad para efecto de darle impulso a tu demanda, me parece totalmente razonable. Estaríamos hablando en el ejemplo de 1,000 empleados. Si lo vemos en el universo de la base trabajadora, no hay mayor perjuicio para el sindicato que pretende ahora la titularidad del contrato, y mucho menos si lo vemos en la lógica de que si esa es tu pretensión final y me dices que lo que pretendes es brindarle mejores condiciones a estos trabajadores, me tienes que demostrar que de perdida tienes el apoyo de 3,000. Entonces no te debe perjudicar ni afectar que me acredites en este momento que traes el apoyo de 1,000 de ellos. Oye, y con eso, gracias Javier, Claudia, con eso la Corte también avanza en cuanto al tema, ya Javier nos lo proponía, del momento procesal donde se requiere esta acreditación. Porque ciertamente, por ejemplo, alguien podría haber dicho, si tú no admites mi demanda, no le das curso, pues me estás privando del acceso a la justicia y me estás pidiendo que yo te acredite una representatividad que es materia del fondo del propio proceso. Si yo que te estoy viniendo a pedir, dame la oportunidad de acreditarte que yo tengo la representación y por eso quiero el cambio de titularidad. Inadmitiendo, pues digamos que eh, si hay un curso de exigencia muy alto, pero con esto que Javier ahorita nos platica, que forma parte de la argumentación de la sentencia, se logra un equilibrio interesante, porque no es para efectos de la admisión, pero tampoco voy a generar, decías, me pareció muy atinado, pues todo el andamiaje con todos los costos, simplemente porque vienes y dices, yo traigo 50 trabajadores, que es lo que logró acreditar, pero de un universo de 30,000. Así es, así es. Y eso ya genera costos Totalmente. y eso ya genera una convocatoria para la realización material del recuento, etc. Cuidado.
Vamos, perdón la interrupción, pero pongamos el ejemplo de una empresa que se dedica a la fabricación de automóviles. El día de la elección detienes toda la producción. Eso es un costo totalmente alto. Entonces, antes de llegar al recuento, démosle contenido a este principio. Perdón. Bueno, yo ahí lo que estoy entendiendo, Claudia, es que la Corte es, me atrevo a decir esto, prudente en cuanto a, uno, respetar libertad sindical, dos, verificar y cuidar el principio de representatividad, favoreciendo el acceso a la justicia. Así es. ¿Coincides? Sí, claro, por supuesto, porque además no perdamos de vista que estábamos en, digamos que en el limbo, porque teníamos la reforma constitucional por un lado, donde ya se establecía y se preveía este principio de representatividad, pero la ley federal vigente en ese momento todavía no lo preveía. Entonces, justamente este porcentaje consideramos, y así lo consideró la segunda sala, fue razonable para darle contenido ya al principio de representatividad del constitucional, no obstante que no se preveía en la ley secundaria, ¿no? Entonces me parece que eh, no se le está afectando, no se le vulnera al sindicato en ese momento, el sindicato actor, no se vulnera su derecho de acceso a la justicia, porque no hay mayor requisito en ese momento, conforme a esa ley, de que exhibiera mayores requisitos o que, que acreditara esta representatividad mayoritaria en un momento que es para la tramitación de la demanda. Pero sí, en la segunda parte, que es la etapa de la audiencia de demanda y excepciones, era muy considerable que en esa etapa sí pudiera, a través del recuento, ojo, que es importante, como tú muy bien lo señalabas, doctor, la prueba del recuento era fundamental que se ofreciera. Sí. Evidentemente. Tenía que estar, ¿no? Tenía que estar, sí, porque si no, de otra forma, como pues es la prueba idónea para demostrar que efectivamente cuenta con la representación mayoritaria. Ahora, también, Claudia, poco Javier lo apuntaba, este 10% es un momento, digamos, es una determinación que la sentencia incorpora en términos de razonabilidad, parece razonable, pero también es un piso mínimo. Si tú efectivamente dices, a ver, yo soy una organización sindical, vengo a luchar por hacerme de la representatividad, ser titular del contrato colectivo, etcétera, pues mínimamente tienes que tener el 10%, ¿no? Ahora, si tú traes el 20, si tú traes el 30, pues adelante, ¿verdad? Pero el 10% parece una base mínima que configura una razonabilidad a la hora de asumir las consecuencias que el trámite de este proceso conlleva, como la convocatoria, la realización material del recuento, caramba, toda esa secuela electoral, digámoslo entre comillas, Claro. al interior de la propia empresa y del desempeño cotidiano de los trabajadores, ¿no? Así es. ¿Te parece que es una base mínima razonable? Sí, por supuesto, porque además tomemos en consideración que ya con la reforma del 2019 a la ley federal se establece de hecho un 30%, Sí. ¿no? Claro, el procedimiento cambió totalmente, ya el procedimiento que en este momento aplicaba establecía una audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. Ahora el procedimiento colectivo, el procedimiento especial colectivo cambió totalmente, ya no es justo una de las excepciones es la conciliación en el tipo de este tipo de derechos colectivos. Entonces, me parece que si ahora se establece ese 30%, en este caso fue perfectamente razonable ese 10%. Ahí está. Javier, estamos a punto de terminar el programa, pero no quiero despedirlo sin preguntarte lo siguiente. Esta sentencia que ahorita estamos analizando y comentando se inscribe en una serie de resoluciones, digamos en una línea, incluso me atrevo a calificarlo así, de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando cuenta de aspectos, de elementos que traen consigo las reformas que ustedes han mencionado de 2017, 2019, algunos ajustes posteriores que también se han dado a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones, teletrabajo, prohibición de
la famosa llamada tercerización o outsourcing, como se conoce coloquialmente, en fin, todo lo que ustedes saben. Pero yo creo, Javier, y ahí es donde te pido el comentario, que esto pues probablemente vaya a ser una reflexión que siga en los años siguientes, porque tampoco tenemos la seguridad de que ahorita ya ese nuevo derecho laboral mexicano esté definido en su alcance, sus términos. No sería extraño que siguieran llegando amparos en revisión, que siguieran generándose, me atrevo a vaticinar, pero no hay que ser muy previsor para esto porque es muy obvio, contradicciones de criterios entre tribunales colegiados de circuito. Entonces nos espera un panorama para ustedes que les encanta el derecho laboral y para quienes lo estudiamos desde otras ramas del derecho, pues creo muy interesante, ¿no, Javier? Concluimos el programa con tu comentario, por favor. Nada más acertado, doctor, que lo que acabas de mencionar y vamos, para muestra, esta sentencia ya llegó con nuevos asuntos donde nos están cuestionando justamente si resulta aplicable en otros escenarios. ¿Por qué? Porque se reflexionó sobre estos porcentajes mínimos, estos pisos mínimos para ciertas figuras jurídicas dentro del nuevo proceso laboral. Y ya se está cuestionando si esto se puede reflejar en otros momentos procesales. Y no nada más en contradicciones de tesis, no nada más en amparos directos en revisión. Nos están llegando ya solicitudes de ejercicio de facultad de atracción donde nos dicen, oye, Corte, fíjate que parece que aquí hay un tema muy interesante, porque ahora, como ya nos dan la oportunidad incluso a la base trabajadora de cuestionar este tipo de elementos, ahora también cuestionemos qué sucede directamente con las decisiones que toma el sindicato. Y entonces, justamente creo, y esa es la relevancia de la sentencia de la segunda sala, es punta de lanza para empezar a reflexionar sobre la operatividad y la materialización de los nuevos principios del sistema de justicia laboral. Entonces, falta muchísimo, tendremos que seguir trabajando y esa es la parte más rica de todo esto, ¿no? Porque vamos a empezar a reflexionar sobre nuevas figuras jurídicas justamente para darle operatividad a nuestro nuevo sistema de justicia. Pues enhorabuena por ello. Yo creo que el gremio de laboralistas en México deben estar muy contentos y satisfechos de este gran desafío, que en primer lugar es intelectual, de comprensión de esas nuevas reglas y que también, obviamente, no podemos negar que tiene una repercusión en lo político, en lo social y en lo económico. Bueno, y agrego, perdón, hasta en lo diplomático, Sí. por la trascendencia del marco normativo al que ustedes hacían referencia, que incorpora disposiciones de naturaleza internacional. Claudia Cristina Cameras, Javier Eduardo Streber, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.